Amigos, si cobran pensión del IMSS bajo la Ley 73, necesitan escuchar esto antes de que llegue su próximo pago. La Suprema Corte acaba de emitir un fallo que obliga al IMSS a corregir el cálculo de miles de pensiones. Y el problema es que muchos pensionados ni saben si les aplica, ni saben cómo verificarlo, ni saben qué hacer si encuentran que algo está mal. Hoy en este video les explico en palabras simples qué dice ese fallo, quiénes son los beneficiados, qué significa ese 70% que anda dando vueltas, y los pasos exactos que tienen que dar ahorita para revisar si su pensión está bien o si tienen derecho a más. Quédense conmigo. Bueno amigos, primero lo primero. Hay que entender qué es la Suprema Corte y qué puede y qué no puede hacer, porque ahí está parte de la confusión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene facultades para modificar leyes directamente. Su función es interpretar la Constitución y resolver controversias, lo que puede derivar en jurisprudencia obligatoria o criterios que impacten la forma en que las instituciones aplican la ley. Dicho en palabras simples, amigos, la Corte no llega y dice a partir de mañana todos los pensionados ganan más. No funciona así. Lo que sí puede hacer es decirle al IMSS, oye, estás aplicando mal la ley, corrígelo. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. Continuamos. Entonces, ¿qué fue lo que resolvió la Suprema Corte? El punto más importante es este. La SCJN determinó que el IMSS está obligado a actualizar ciertas pensiones conforme a la inflación, con el objetivo de evitar la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. El fallo aplica principalmente a los pensionados bajo el régimen de la Ley 73, particularmente aquellos cuyos ingresos superan la pensión mínima garantizada. ¿Y cómo se mide eso? Con el INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que básicamente mide cuánto subieron los precios de todo lo que compramos. Para 2026, ese ajuste inflacionario ronda el 3.69%, y eso se refleja directamente en el pago mensual de los pensionados bajo la Ley 73. Ahora, aquí viene algo importante que mucha gente no sabe. La Corte fue clara en que el incremento de las pensiones ya otorgadas no debe seguir el ritmo de los aumentos al salario mínimo, sino basarse estrictamente en el INPC. Y la razón es esta: mientras el salario mínimo es una referencia para trabajadores activos, la pensión se considera un derecho patrimonial que debe protegerse contra el costo de vida real. ¿Entienden la diferencia, amigos? Es importante. El salario mínimo y la inflación no siempre van al mismo ritmo. Y la Corte dice, la pensión va con la inflación, no con el salario mínimo. Eso protege más el dinero de los jubilados. Continuamos. Bueno amigos, y aquí viene el detalle que necesitan entender bien porque no es igual para todos. El ajuste no es uniforme para todos los pensionados. Hay dos esquemas principales. Primero, si tu pensión es superior a la mínima garantizada, se actualiza conforme al INPC, es decir, conforme a la inflación. Segundo, si recibes la pensión mínima garantizada, el incremento está vinculado al aumento del salario mínimo. Y ahora la pregunta del millón: ¿cuánto es la pensión mínima garantizada en 2026? Para mayo de 2026, el monto de la pensión mínima garantizada bajo la Ley 73 quedó establecida en 10.636 pesos con 54 centavos mensuales. Este monto funciona como un piso económico que asegura que ningún jubilado dentro de este régimen reciba menos de esa cantidad. Entonces, amigos, si ya están cobrando más de eso, su actualización va con la inflación. Si están en el mínimo, su ajuste va con el salario mínimo. Cualquiera de los dos les protege. Y si no saben en cuál de los dos están, revisen su último comprobante de pago del IMSS y ahí lo ven. Continuamos. Amigos, llegamos al punto que más me han preguntado esta semana y que más confusión está generando en redes sociales, lo del 70%. Porque están circulando videos y mensajes que dicen que todos los pensionados del IMSS van a recibir un aumento del 70%. Y amigos, eso no es exactamente así. Vamos a aclararlo bien. La SCJN determinó que la Ley 73 incurría en prácticas discriminatorias al establecer montos de pensión diferenciados según el grado de parentesco con el trabajador fallecido. Tras este fallo, los padres de un asegurado fallecido verán un incremento automático del 70% en sus depósitos mensuales, logrando equiparar sus ingresos con las pensiones que normalmente se otorgan por viudez. ¿Entendieron, amigos? El 70% es para un grupo muy específico. Son los papás, los ascendientes, de trabajadores del IMSS que fallecieron. Esos papás antes recibían menos que las viudas, y la Corte dijo que eso era injusto e inconstitucional. Ahora se les equipara. Eso es lo del 70%. Si ustedes son papás o mamás de un trabajador fallecido que cotizaba al IMSS, ese fallo les aplica directamente y vale la pena que vayan al IMSS a verificar su situación. Pero si son jubilados por su propio trabajo, ese porcentaje específico no es el que les aplica a ustedes.
Su actualización es la del INPC que ya les expliqué. Continuamos. Y ya que estamos en el tema, amigos, hay otro punto importante que tiene que ver con las viudas. La SCJN resolvió que el IMSS deberá actualizar las pensiones por viudez tomando como referencia el INPC, y no el salario mínimo. El fallo, tomado por unanimidad en la segunda sala de la Corte, establece que el ajuste anual con base en el INPC permitirá que los pagos mantengan su valor real a lo largo del tiempo. Y la razón que da la Corte es muy clara y muy justa: la pensión por viudez no es un salario. No es un pago por trabajar. Es una prestación de seguridad social, y como tal debe protegerse con la inflación. Eso, amigos, es una buena noticia concreta para las viudas de trabajadores del IMSS. Si están en esa situación y sus pagos no han reflejado este ajuste, tienen derecho a reclamarlo. Continuamos. Bueno, amigos, ¿y entonces qué hacen ustedes con todo esto? 3 pasos concretos. El primero, revisen su estado de cuenta. Se sugiere a los beneficiarios con la pensión IMSS Ley 73 verificar su comprobante de pago de los últimos meses y confirmar que la actualización por inflación se haya aplicado correctamente. Si la inflación del año pasado fue de alrededor del 3.69% y su pensión no subió nada, ahí hay algo que no cuadra y vale la pena investigar. El segundo, si algo no cuadra, vayan al IMSS. No manden a nadie, vayan ustedes o con un familiar de confianza. Llévenle su comprobante de pago, su número de seguridad social y sus papeles de pensión. Pregunten directamente por qué su pensión no reflejó el ajuste por inflación y que les expliquen el cálculo. Y el tercero, amigos, y esto es importante, si detectan irregularidades en el cálculo de su pensión, pueden considerar asesoría legal. Existen casos donde a través de juicios los pensionados han obtenido resoluciones favorables y han visto incrementos significativos en sus ingresos. No tengan miedo de hacer valer sus derechos. La pensión es dinero que ustedes ganaron cotizando toda su vida. Y amigos, antes de cerrar, tengo que decirles algo que me preocupa. En redes sociales y algunos medios han circulado versiones sobre supuestos incrementos de hasta 70% en las pensiones del IMSS para todos los jubilados en general. Eso no es así. Ya les expliqué a quién le aplica ese porcentaje y en qué condiciones. También andan circulando mensajes que dicen que el IMSS ya les va a depositar el aumento automáticamente a todos sin hacer nada. No es tan sencillo. Si tienen dudas sobre si les aplica algún ajuste, la respuesta está en revisar su caso particular, no en esperar que llegue un depósito sorpresa que quizás no llegue. Y como siempre, amigos, desconfíen de cualquier persona que les ofrezca tramitarles el aumento de su pensión a cambio de dinero. Eso es una estafa. Los trámites con el IMSS son gratuitos y los hacen ustedes directamente. Bueno, amigos, pues eso es todo lo que les traigo hoy. Para que lo tengan bien claro, la Suprema Corte sí emitió fallos importantes que protegen a los pensionados del IMSS bajo la Ley 73. El ajuste por inflación es real y ya debería estar reflejándose en sus pagos. El 70% aplica para los padres de trabajadores fallecidos, no para todos en general. Y si algo en su pensión no cuadra, tienen todo el derecho de ir al IMSS a exigir una explicación. Compártanle este video a ese familiar, a ese amigo pensionado del IMSS que tiene esta duda dando vueltas, porque la información correcta es la que ayuda de verdad. Les mando muchos saludos, muchos abrazos y nos vemos en el próximo video. Chao, amigos.